Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Gabriel, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Otra vez aquí en nuestro programa de los jueves a las 7:30. Nati, del programa pasado hablando de biorreprogramación, me llamó mucho la atención todo el tema del guión mental. Sí. Para mí el tema del guión es una cosa apasionante porque es cómo nosotros vamos estructurando nuestra mente a través de nuestras experiencias para empezar a dirigir, para crear un guión que empieza a dirigir toda nuestra vida y todo nuestro camino. Así es, ¿Sí? así es. Y yo te propongo que hoy hablemos de eso, que hoy empecemos como a ampliar, a hacerle un zoom a ese tema del guión y que aprendamos todos cómo se construye, cómo lo cambiamos y todo este tipo de cosas. Me encanta esa propuesta, Gabriel. El guión es un tema apasionante y para mí es uno de los temas fundamentales de la biorreprogramación. En el programa pasado entendíamos que guión fue la recopilación de saberes que hizo Erinulfo Londoño, que es el creador de la teoría de guión mental personal. Entonces él lo que hizo fue hacer una recopilación de todos los saberes que él había encontrado, del análisis transaccional, de lo que él sabía de bioenergética, de lo que él sabía de programación neurolingüística y de todos sus otros saberes como médico y como, digamos que él fue un hombre muy espiritual, muy sabio, según lo que yo he podido recopilar de su experiencia. Y entonces este hombre para mí hizo una cosa fantástica que fue sistematizar el funcionamiento de la mente inconsciente. Eso fue lo que él hizo. O sea, digamos que yo en mis estudios de psicología he entendido muchas de las teorías desde el psicoanálisis, desde lo cognitivo-conductual, desde el humanismo, y llegar a guión, sobre todo en mi formación como ingeniera, llegar a guión luego estudiando psicología, después de que estudié psicología y me encontré con esta teoría, fue como un wow, podemos tener compilado muchas de esas estructuras y muchas de esas formas como la mente opera y las podemos entender de una manera fácil. Y eso fue lo que hizo Erinulfo. O sea, Erinulfo desarrolló en su teoría 19 elementos que constituyen lo que él llama esa porción no adecuada de la mente inconsciente. ¿Y por qué la llama no adecuada? Porque es que nosotros grabamos toda una programación completísima de cómo funciona el mundo y lo hicimos en ese proceso que lo explicábamos en la sesión anterior, binario, o sea, funciona, no funciona, funciona, no funciona, si funciona es vida, si no funciona es muerte, ¿cierto? Un ensayo y error, sí. Sí, claro, porque así llegamos al mundo. Y entonces hay una parte súper grande de toda esa programación que nos ha permitido vivir en bienestar y hay otra programación que hizo parte de eso que nos enseñaron nuestros padres, el ambiente, lo colectivo, los profes, la familia en general, los amigos. Y esa porción que queda grabada, que ahora no funciona, ¿cierto? Es que ahora nos genera conflictos, malestares, enfermedades, a esa porción que no funciona, él la llamó el guión mental personal. Entonces, ¿cómo se forma ese guión mental personal? Se forma, como decíamos ahorita, de todo ese funcionamiento mío en una etapa de mi vida en la que yo estoy completamente inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque mi cerebro no se ha madurado. O sea, para que haya conciencia yo necesito desarrollo de corteza frontal, total, maduración del cerebro, ¿cierto? Todo un desarrollo evolutivo. Por eso uno a los niños no les puede pedir eso. ¿Sí no, o no? O sea, es que no todavía no están preparados porque la corteza no está todavía desarrollada. No está madura, exactamente. ¿Cuándo empieza esa maduración? Después de los 6 años. Antes era después, cada vez es más cerca, ¿cierto? Pero entonces estamos hablando que en esos primeros 6, 7 años de vida, absolutamente todo lo que tú grabas se queda con condición de supervivencia y se queda grabado en tu mente inconsciente para garantizarte la supervivencia. Que si me dio hambre, hay que comer. Que si yo vivo en una casa, hay que obedecer. Que si yo voy al colegio, la profe me dice lo que tengo que hacer. Que si yo sonrío, que si no sonrío, que si soy feliz o no, que si me permito bailar o no.
que si me permito cantar o no, que si está bien visto que yo sea sociable o no, que si está bien visto salir de la casa o quedarme en la casa, celebrar, no celebrar, la religión que profesa mi familia, un montón de cosas, ¿cierto? Un montón de cosas que están guardándose, y el niño simplemente las almacena dadas por hecho. Entonces, así también, si me dijeron que yo era muy inteligente o si me dijeron que no, si me dijeron que yo iba a servir para algo o no, Sí, claro. si me dijeron que tenía 2 pies izquierdos, si me dijeron que era un torpe que lo dejaba caer todo y lo tumbaba todo, que lo dañaba todo eso queda grabado en mi mente inconsciente. Y entonces se establecen una serie de posibilidades y una serie de frenos. O sea, yo en la vida me quedo posibilitado en mis potencialidades o frenado en lo que yo me quedé creyendo que no era posible. Es como que el manual de vida, el guión se convierte en nuestro manual de vida, ¿no? Nosotros tenemos un manual de vida general. Sí. El guión es la porción que me frenó. Listo. Ese es el guión. O sea, lo que llamamos guión es la parte de mi manual de vida que hoy en día me está generando conflicto. Porque no estamos diciendo que toda la programación esté buena o no, no, todo funcionó. Sobre todo si yo era chiquito y hice caso, tenía que funcionar. Y es que yo creo que ahí es donde está el punto, ¿no? O sea, cuando uno voltea y dice que hoy no funciona, entonces es como si uno le diera palo a esa parte y entonces uno va al pasado como a juzgarse, ¿no? Es una manera de hacerlo cuando no se tiene conciencia, Sí. ¿cierto? De que es que ese niño tenía que hacerlo de esa forma porque no tenía más recursos, porque era un niño, porque así se lo dictaba el medio, porque eso fue lo que concluyó. Sí. O sea, finalmente fue su propia adaptación. Ay, entonces de manera que si esto pasa, a mí, yo soy castigado, pero si yo lo evito, entonces no soy castigado y entonces desarrolla unas soluciones de supervivencia en ese momento con los recursos que tiene. Ah, ya entendí que si yo hablo me pegan, pero si yo me quedo callado y guardo silencio, me pongo a salvo, entonces no vuelvo a hablar. Y eso es muy importante entenderlo, o sea, todo lo hago yo desde la sobrevivencia, o sea, ¿por qué? Porque si al final yo soy un niño chiquito, necesito el cuidado, necesito la alimentación, necesito el cariño, pues yo voy a prestarle mucha atención de lo que necesitan mis cuidadores y yo voy a hacer las cosas que creo que ellos me están pidiendo para que me cuiden. Exacto, tal cual como lo acabas de decir, es que si mis cuidadores no me dan el aval, yo estoy en peligro. O sea, obviamente eso no es literal, no es literal en el mundo como nosotros, consciente como nosotros lo conocemos, pero es literal en el mundo inconsciente, porque si yo no tengo la risa, la aprobación y el reconocimiento del otro, yo me siento que puedo perecer. O sea, es que el niño no está diciendo, no pasa nada, no, el niño dice, me va a dejar de amar, me va a dejar de querer, me va a dejar de cuidar. Y yo te digo algo, y es real, porque es que nosotros los seres humanos necesitamos un tiempo de maduración diferente para conseguir cosas que los animales hacen de una manera muy sencilla, comer, cuidarse, subsistir, ese tipo de cosas. Tú no puedes agarrar a un niño de 2 años a decirle, ven, yo te libero en la calle para que tú vengas y comas tranquilamente. No, no, no. O sea, es como, eso está dentro de nuestras herramientas de supervivencia. O sea, el hacerle caso al cuidador se vuelve una herramienta vital de supervivencia. Tal cual. Entonces, claro, ahí viene un tema bien particular, que ya lo hemos hablado anteriormente, y es como esa sensación de que tenemos que ser muy buenos cuidadores sabiendo que esto está pasando con nuestros niños, ¿no? Y al final el que se está creando el cuento es el niño. Sí se relaciona, sus interpretaciones. sí se relaciona con el cuidador, pero son sus interpretaciones las que marcan el guión. Total. Y entonces recuerdo mucho una niña que llega a consulta, pues una niña ya de 40 años, pero llega a consulta y se acuerda o conecta en el proceso terapéutico con la niña que fue muy triste porque le han organizado una fiesta. Una niña del tipo introvertido le dice a la mamá que ella no quiere fiesta, pero la mamá en su infancia no tuvo la fiesta que ella se soñó y decide hacer la fiesta que ella se soñó para su hija. Y no tiene en cuenta a su hija que no quería una fiesta. Y entonces esta niña llega con todo el evento traumático de estar parada frente a una torta, frente a 100 personas en la fiesta de la vida y ella sentirse completamente inadecuada. Si tú le preguntas a esa mamá,
Si ella le estaba haciendo un mal a su hija, la mamá con toda seguridad te va a decir, fue la fiesta más maravillosa del universo, le dieron 1000 regalos, ella estaba feliz. Y no, esta niña llega a terapia a decirme, fue el peor día de mi vida. Yo sonreí porque mi mamá estaba feliz, pero no porque yo estuviera siendo feliz. Y por mí hubiera sido que me partieran una tortica en la casa como me lo hacían todos los años. A mí estar delante de toda esa gente me hizo sentir expuesta, me hizo sentir mal, me hizo sentir vestida como un payaso, ¿ves? Entonces, ¿dónde está lo bueno o lo malo? En la interpretación y la necesidad de cada quien. Sí, yo creo que eso es una muy buena respuesta para los papás que buscan ser perfectos para que sus hijos no tengan ningún inconveniente, trauma o no tengan ningún guión ahí en su vida, ¿no? Absolutamente imposible. 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 Siempre habrán temas, siempre habrá traumas, siempre habrán conflictos, y si es perfecto, por perfecto. Sí, a mí me gusta pensar eso porque es que ese tipo de cosas desarrolla habilidades, porque el guión desarrolla habilidades en nosotros. Y esas habilidades nosotros las ponemos al servicio del mundo y somos lo que somos gracias a esas habilidades. Así o sea, es. Si yo cambiara el guión mío, si yo me fuera a mi pasado a decirle a mi papá lo que me tenía que decir para que yo no interpretara ciertas cosas, o a mi mamá, pues muy seguramente yo no hubiera desarrollado todo el potencial que tengo y todo lo que me hace hoy comer, amar y vivir la vida como la vivo. Tal cual, ayer me decía otra consultante que tiene un esposo muy conflictivo y tiene un par de hijas adolescentes, que la hija llegó a decirle, a mí no me gusta pelear, yo no sería abogada, a mí no me gusta el debate ni el conflicto, pero me ha tocado hacer un ejercicio en el salón de debate y he sabido defenderme porque es que yo le debato a mi papá. Sí, claro. Ahí está, ahí tiene el entrenador personal. Total, completamente, y de seguro que el día que necesite esa habilidad la va a tener desarrollada. Entonces, que si hay un papá presente, entonces el niño no se va a sentir abandonado, y si el papá le toca viajar, no, al presente le toca desarrollar unas habilidades y al que se va de viaje le toca desarrollar otras habilidades. Así como funciona. Y cuando esas interpretaciones no nos complacen en el presente, vamos a terapia. Exacto. Sí, o sea, porque hemos tenido, o sea, yo he tenido gente en terapia porque tiene mucha mamá en exceso que sobreprotege, y he tenido gente en terapia porque tiene muy poca mamá que no está y que abandona. Exacto. Entonces, y por unas y por otras. Nati, ¿todos tenemos guión? Todos tenemos guión. Todos tenemos guión, todos tenemos un guión particular, como la huella digital o el iris del ojo. Porque entonces imagínate eso que acabamos de decir, serán el combinado de mis frenos, de mis interpretaciones, el combinado de las adaptaciones que yo hice a eso, y eso nunca se va a repetir. O sea, la adaptación que tú hiciste frente a una exigencia extrema puede ser una adaptación de perfección, y la adaptación que hace otro frente a una exigencia extrema puede ser una adaptación de sumisión y de incapacidad. Entonces, ¿qué hará que tú hayas hecho una u otra? Las interpretaciones personales. Y finalmente tú puedes encontrarte dos personas con adaptaciones similares, pero los mandatos pueden ser completamente distintas, las maneras como se relacionan en la vida. Entonces, no hay dos guiones iguales, no hay forma de que haya dos guiones iguales. Ahí ya empezaste a introducir un poco los elementos del guión, hablaste de mandatos. Cuéntanos un poco más de eso, o sea, rápidamente, ¿cómo se estructura un guión? Dame un ejemplo de cómo se estructura un guión. Entonces, imagínate que tú llegaste al mundo y dijiste, ok, en función de esto yo sobrevivo, en función de esto no. Y enfrente de eso, que no te garantizaba la sobrevivencia, tú estableciste unos frenos, lo decíamos ahorita. Lo que te frena tus potencialidades en la vida se llama un mandato frenador. Y entonces habrán tantos mandatos como verbos existan, ¿cierto? No ser feliz, no vivir, no cantar, no ser tú mismo, no descansar. Y entonces imagínate que esa serie de mandatos, porque es que entonces yo entendí que mis papás hasta el domingo tenían agenda, entonces yo entendí que en la vida no era bueno descansar. Si tú quieres estar a salvo, hay que estar todo el tiempo activo y produciendo y haciendo cosas y teniendo agenda. Entonces yo tengo, por ejemplo, un mandato frenador de no descansar. Y entonces frente a eso yo tengo que hacer una serie de adaptaciones. Imagínate cómo se comporta entonces una persona que no descansa. Entonces tendrá que ser muy fuerte
porque no tendrá que importarle su cuerpo la necesidad de cansancio, tendrá que aguantar lo que sea, ¿cierto? Tendrá que jugar a rapidito porque hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, tendrá que hacer, no sé, imagínate todas las adaptaciones que tengan que resultar ahí. O sea que que a partir de ese guión aparece una mamá que a las 6 de la mañana vaya a abrir las cortinas de los cuartos porque todo el mundo se tiene que levantar a hacer aseo. Exacto, es el día, no es el sol, para dormir está el descanso eterno. Imagínate, Sí. imagínate una frase de esa clase, porque es que esas son de las cosas que analizamos en guión. En guión analizamos cuáles eran esas frases repetidas. Amigo, el ratón del queso, no pasará un rico por el ojo de una aguja, ¿cierto? Todas estas cosas que marcan realidad, que se vuelven tu argumento de vida. Y entonces, frente a ese freno, ese o los múltiples frenos que tú tengas en tu vida, tú harás una adaptación con respecto a equivocarte o no equivocarte, a ser fuerte, con respecto a ser rápido, con respecto a tratar y no lograr, con respecto a ser diferente porque hay que ser original. Todas esas cosas se llaman los preceptos impulsores. Es la manera como se adaptó cada persona en esos 6 preceptos a esos mandatos que tenía. Pero entonces además nosotros somos emocionales, lo explicábamos en el primer programa. Sí. Y entonces Erinulfo explica que hay 6 emociones que son sanas y otras 20 y tantas que son sentimientos de enfermar. Y entonces la manera como tú enganchas y engranas esos sentimientos, la culpa, la vergüenza, el resentimiento, el odio, la depresión, la angustia, la ansiedad, todos esos sentimientos de enfermar también se enganchan como una adaptación de todos esos frenos. Y además, tú estás teniendo entonces toda una máquina que gira en tiempo, espacio, la manera como tú vives el tiempo, como tú vives el espacio, la manera como tú te relacionas con los otros, los juegos psicológicos que se engranan a partir de esas adaptaciones, porque se encuentra entonces el salvador con la víctima y entonces empiezan una serie de interacciones y el guión habla de eso, explica cuáles son los personajes que actuamos. Son 6 personajes que actuamos, entonces somos el perseguidor, el salvador, el estafador, somos el niño rebelde o vengativo, somos el niño egoísta y somos el niño víctima. Son 3 versiones de niño, 2 de padre y 1 de adulto, que son los 3 personajes principales como nosotros hacemos comunicación en el mundo. Entonces todo esto, mira que estamos hablando de que son personajes, preceptos, mandatos, tiempo, espacio, juegos psicológicos, triángulo dramático, todos estos elementos que son 19, espacio, ritmo, bueno, son muchos elementos los que Erinulfo menciona, constituirán todo tu engranaje, como si fueran unos engranes, ¿cierto? Un mecanismo que se va juntando, se va sumando el uno al otro y tú terminas teniendo un funcionamiento que empieza a generar síntoma en tu vida. Ese funcionamiento donde tú es que yo tengo malas relaciones, es que yo siempre me consigo parejas que tienen tal manera de funcionar, es que a mí nada me sale, es que yo logro, yo hago de todo, pero cuando estoy a punto de lograr no logro, es que yo me siento como el raro, el que no pertenece, el inadecuado. Y entonces la gente llega a terapia con esa, pues o sea, hace esa pregunta alrededor de lo que no me genera bienestar en la vida y cuando uno empieza a revisar todo ese engranaje que está teniendo el guión mental se da cuenta que es que las adaptaciones que esa persona produjo tienen todo que ver con lo que se programó al inicio de su vida. Es mucho más que atacar la creencia. Nosotros creemos que si nos vamos a la creencia, nos vamos al mandato, entonces, y lo empezamos a trabajar, todo va a cambiar. Pero mira que inconscientemente hay muchas más cosas, porque es que al final es como que yo estoy encontrando lo que está en mí, lo que está programado, lo que me dirige a mí inconscientemente hacia el malestar, pero también hay como unas herramientas y hay lo que tú llamas los juegos, o sea, lo que el guión llama los juegos y todo eso, o sea, hay una forma de hacerlo y yo le digo a la gente, hay veces no es tan vital encontrar la creencia, o sea, ese es el principio, pero de en adelante, o sea, es sumamente necesario trabajar sobre cuáles son las herramientas que tú has utilizado para que esa creencia se haga verdad. Exacto, esas adaptaciones, la manera como yo me adapté a eso que yo di por hecho. Sí. O sea, después de que yo doy por hecho eso que me está limitando, yo tuve que hacer una serie de adaptaciones para poder ejecutar eso. Y entonces a veces es una persona que me modeló, porque entonces yo me llamo Natalia como mi tía,
Sí. o yo me llamo Gabriel como el ángel Gabriel, o yo me llamo Joan Sebastián como el músico, Sí. ¿cierto? O sea, o lo que sea que esté modelando esto que yo soy, porque es que todos los de esta familia se llaman Juan y entonces, Claro que- entonces el último termina siendo como todos los Juanes de la familia, ¿cierto? Eso se llama el personaje o modelo cultural del guión, que es otro tema que hay que revisar, porque yo me he encontrado guiones completos, Gabriel, completos, estructurados a partir del modelo del guión. Y entonces es que yo me llamo María como mi tía María y nacimos por los mismos días y yo admiro mucho a mi tía María y yo termino viviendo la vida de mi tía María con todos los guiones de la tía María, eso en Constelaciones aparece. Claro, aparece mucho y con eso yo me acuerdo mucho de mi abuelo Gabriel. Exacto. Y como yo en algún momento desde chiquito sí me di cuenta que yo quería ser bueno como mi abuelo Gabriel, porque todo el mundo hablaba maravillas de mi abuelo Gabriel. O todo lo contrario. Ujú. No quiero ser, o sea, quiero ser bueno como mi abuelo, pero no terminar como mi abuelo, por ejemplo, ¿cierto? Que puede ser otro escenario en el que yo me engancho en ese guión. Entonces lo que tú acabas de decir es súper importante porque se trata de conectar que sí que hubo unas cosas que se quedan grabadas, que luego se dan toda una serie de engranes y adaptaciones alrededor de eso que se quedó grabado y que la forma de salir de ahí es tomando acción, es ensayándome cosas diferentes, porque yo me quedé creyendo que lo único que funcionaba fue lo que aprendí en ese momento. Entonces, si yo de niña me quedé creyendo que la solución para todo es esconderme y no ser vista, luego de grande yo me sigo escondiendo y me quejo de que no soy vista y me quejo de que, cierto, pero lo que pasa es que yo resolví las cosas así allá, en ese momento eso me garantizó la solución, pero yo ya crecí, yo tengo otros recursos, ya yo no estoy en el mismo escenario, ya yo no estoy en peligro, yo no necesito más ese guión, yo no necesito más esas soluciones, pero yo tengo que darme cuenta hoy en día cómo las tengo, cómo funcionan para poder darme el permiso. Guión se resuelve con permisos, para poderme dar el permiso de hacerlo diferente. Y ahí está la clave, hacerlo. Tomar acción. O sea, tomar acción, y tomar acción va a generar ciertas emociones. Exacto. O sea, porque es que ahí es donde la gente se asusta. Otros La resultados. gente quiere ir a terapia a encontrar el punto donde lo haga diferente y no le dé miedo, donde lo haga diferente y no sienta incomodidad. No. Y eso es imposible. O sea, cuando yo entiendo el guión, soy capaz de llegar y decir, bueno, esto es lo que me ha manejado a mí toda la vida, no me gusta, no me está dando el resultado que yo quiero, lo quiero hacer diferente. ¿Cuál es la consecuencia que yo tengo que pagar por hacerlo diferente? La consecuencia es enojarme, ponerme triste, que me dé miedo, tener culpa. O sea, hay cosas que yo tengo que como que pagar el precio para poder pasar al otro lado, que es lo bonito de este tipo de terapias. Y porque además, Gabriel, lo desconocido da miedo. Siempre. Entonces, volviendo al tema de la mujer que resuelve no siendo vista, en el momento en el que decide exponerse y ser vista, eso el cuerpo, eso inmediatamente detona todas las alarmas de peligro, horror, peligro, ¿cierto? Y entonces es yo decirle a la niña pequeña, no, venga, que no pasa nada, no estamos en peligro, y confirmármelo, pero tengo que iterarlo, ¿cierto? Tengo que confirmármelo y reconfirmármelo y volvérmelo a confirmar hasta que un día yo diga, ay, verdaderamente no estoy en peligro, y se vuelva el nuevo programa, la nueva manera de hacer las cosas. O sea, repetirlo, ensayarlo, Exacto. ensayo y error, moverse, calibrarlo. A veces ocurre a la primera, o sea, a veces yo lo hago una vez y digo, ay, ya entendí que no estoy en peligro. Pero las más de las veces, Gabriel, yo tengo que ensayarme el programa. Es como cuando aprendes a montar bici. O sea, no te vas a montar y vas a sacarla a la primera, pero no, es que yo creo cáigase, arranque. Que ahí hay una gran conclusión, Natalia, es que al final nosotros vamos a terapia pensando que es que esto se va a arreglar cuando yo lo entiendo. Y esto no se arregla cuando yo lo entiendo. Ese es el principio para arreglar las cosas. Yo luego tengo que ir y probar. Tengo que ir y hacer. Y como tú dices, puede que la primera salga, puede que la segunda salga. Pero esa primera, de alguna otra manera, va a ser dolorosa. O sea,
me va a generar malestar. Puede ser que genere malestar, y puede ser que sea doloroso, puede ser que sea incómodo. Total. ¿Cierto? Ahora, puede ser que a la primera me salga. También. Es que hay gente que llega, me acuerdo mucho de una chica que tenía un tema de celotipia impresionante, tenía muchos celos, mucha desconfianza, y esta muchacha llegó a una sesión y a la siguiente sesión me dice, yo no sé qué pasó, pero hay algo se me cuadró y yo decidí no volver a revisar celulares y estoy súper tranquila. En el caso de ella, pero hay otras que llevan años y no lo han podido cuadrar. A mí me acabó de pasar con una consultante que le dije una cosa sobre los papás, que le dije simplemente esta frase, le dije, vení, es que honrar a los papás no necesariamente es amarlos. Está total. Sí, o sea, así tal cual. La liberaste. Pero esa mujer salió, o sea, ha vuelto a consulta a decirme, tú no sabes el regalo que me diste. Se liberó de la obligación. Sí, entonces eso son cosas súper bonitas que ahí van moviéndonos como tal. Nati, se nos acaba el tiempo, como siempre, súper rápido, estos 25 minutos se van volando. Conclusiones del guión. Gabriel, el guión es una herramienta más, como lo hemos dicho, ¿cierto? En las sesiones anteriores dijimos constelaciones familiares es una muy buena herramienta. El guión es una herramienta muy poderosa, yo la utilizo todo el tiempo, la enseño, yo tengo un curso de guión, porque cuando tú aprendes cómo funciona tu mente inconsciente, te haces terapia en vivo y en directo estudiando y aprendiendo y entiendes, dices, con razón, yo querer darle gusto a todo el mundo, con razón yo nunca querer ponerme la ropa que tiene todo el mundo, con razón esta necesidad de no equivocarme. Tú empiezas a entender y tú dices como, ya sé de dónde viene esto. Y lo siguiente es, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Entonces, en ese curso que es la terapia, que es modificar las cosas hacia mi bienestar, modificar mis relaciones, mi entorno, mis patrones, todo hacia mi bienestar, el guión es una herramienta maravillosa. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la posibilidad de darme nuevos permisos. Eso es lo importante. Yo creo que ahí es donde hay una gran conclusión, es como conocerme a mí mismo para saber qué me está funcionando, saber qué no, y cómo voy a hacer para que esto que no me está funcionando, transformarlo y que mañana me empiece a funcionar. Exacto. Ya sea que lo transforme, o sea que lo cambie, o sea que lo deje quieto y me invente otra manera. O sea, esa es una gran conclusión. Eso, y que la gente sepa que tener información también es tener la posibilidad de vivir en bienestar. Sí. Siempre buscando el bienestar, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Recuerden que estamos todos los jueves a las 7:30 en el 100.4 FM en la ciudad de Medellín, en Radio Unal, y que también nos puedes encontrar en radiounal.edu.co por internet, donde pueden ver todos los programas como tal. Eso, en redes estamos como @constelaciones Gabriel Oscar. Y @reprogramándote, ahí compartimos información valiosa para la gente que le gustan todos estos contenidos. Muchas gracias por todo, Nati, qué bueno hablar con vos. Gracias a ti, Gabriel, un abrazo y un abrazo para todos. Listo. Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental.